Bueno, yo creo que esto depende de cómo se desempeña la economía, porque recordemos que el refinanciamiento, lo que se llama el rollover en inglés, de esa deuda de corto plazo depende de la capacidad de los bancos de comprarlos. Todos los bancos tienen más capacidad en la medida en que hay más depósitos. Y hay más depósitos en la medida en que la economía crece más. Entonces, si la economía, digamos, retoma cierta tasa de crecimiento más dinámica y la base de los depósitos del sistema financiero crece, yo creo que sí hay capacidad para ir dándole refinanciamiento a esa deuda de corto plazo. Pero obviamente no es una situación muy holgada, pero se puede gestionar, digamos, con disciplina y con prudencia. Okay. Y también, cómo ve usted el panorama de la deuda pública en el país? ¿Cree usted que ya estaríamos al límite de esa deuda sobrepasarla o estamos en un ambiente, por un momento estable? Bueno, un dato interesante del último, digamos, de la última cifra del PIB, por ejemplo, el año pasado, que se ha ajustado como en 32.500 millones de dólares, es que la deuda con respecto al PIB, como el denominador ha aumentado, la deuda PIB ha disminuido y ahora tenemos una deuda PIB como de 73% del PIB, cuando en el 2020 con la pandemia llegó casi al 92% del PIB. Entonces, aunque en números absolutos la deuda sigue creciendo, porque ahora tenemos más o menos como 25.700 millones de deuda, el tamaño de la economía es más grande, entonces se permite absorber una deuda más grande. Entonces, en ese sentido, tenemos una deuda que desde luego es alta. El Fondo Monetario ha dicho que además está en una senda insostenible, o sea que si la deuda sigue creciendo en la trayectoria que lleva, es insostenible. Pero en este momento creo yo que se está haciendo lo que se puede. La recompra de los bonos del 2023 y la mayor parte de los 2025 creo que ha ayudado a como aliviar las presiones que había, ha mejorado el perfil del riesgo país, pero desde luego hay que seguir trabajando para seguir bajando la deuda y para mejorar el riesgo país. ¿Está lejos El Salvador de caer en una situación de impago? Yo diría que sí. Eh, como digo, no estamos en una situación holgada, pero los compromisos que se tienen de deuda pública se pueden gestionar. Ahora, lo que sí tendría yo más cuidado es a partir del 2027, 2029, 2031 y los años siguientes, vienen vencimientos de deuda fuertes, así como los recientes del 2023 y 2025. Entonces, ahí habría que ver cómo está la economía en ese momento, pero si El Salvador no logra empezar a crecer a tasas más altas y no logra volver a acceder a los mercados internacionales, creo que sí puede ser complicado honrar esos vencimientos. Pero bueno, estamos a, ¿qué? 27, todavía estamos a 4 años, pero el tiempo pasa, cuando menos lo siente uno ya tienen enfrente las situaciones. Pero eso sí habría que empezar a pensarlo. ¿Cómo analizaría actualmente la situación económica del país? ¿Cuáles serían los sectores que más están influyendo en mejorar la situación económica y a cuáles debería afectarle? Bien, de acuerdo al dato último que ha dado el Banco Central, el país creció el año pasado 2.6%, que es la tasa más baja en el K7, ¿verdad? Los 5 países de Centroamérica más Dominicana y Panamá. Todos los otros países, Guatemala, Nicaragua, incluso Honduras, crecieron de 4% para arriba. Panamá creció 10% y nosotros crecimos 2.6% el año pasado. Y las perspectivas de este año es que El Salvador crezca 2.4%, que de nuevo está a la cola de todos los otros países. Entonces tenemos ahí definitivamente un reto importante, ¿verdad? Cómo lograr levantar la tasa de crecimiento. Las apuestas estratégicas que se están haciendo, por ejemplo, las Soft City, son valoradas positivamente por el Fondo Monetario. También la desestructuración de las pandillas y la mejoría notable del clima de seguridad también es un factor que ayuda, pero todavía no mueve la aguja, digamos, macroeconómica de la inversión. Y por otro lado, la inversión extranjera directa el año pasado fue negativa, la única negativa en toda la región.
por un tema aparentemente relacionado con el deterioro del riesgo país. Entonces, es un claroscuro, ¿verdad? Hay aspectos positivos, pero hay también riesgos importantes que hay que gestionar. Y también, ¿cómo ve usted, doctor, actualmente la relación que tiene El Salvador con el Fondo Monetario Internacional? ¿La ve positiva o ve que está en riesgo? La relación siempre ha sido cordial, ¿verdad? Y eso es positivo. Ahora, una mala señal es la no autorización para que el Fondo Monetario publicara el último informe sobre El Salvador, el informe del artículo 4. Creo que esa no es una buena señal, pero el clima de la relación es cordial. Ahora, si no se acogen de alguna manera las recomendaciones que hace el Fondo Monetario en temas de gobernanza, de rendición de cuentas, de auditoría del gasto público, por ejemplo, el gasto público de la pandemia o la auditoría del sistema digital del archivo wallet, es difícil que El Salvador pueda llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, y sin acuerdo con el Fondo Monetario no veo muy factible que El Salvador pueda acceder de nuevo a los mercados internacionales de deuda en condiciones de tasas de interés razonables. Hay que recordar que El Salvador no cumplió ciertos parámetros para adquirir el préstamo de los 1.300 millones de dólares que necesitaba El Salvador para paliar la crisis fiscal a causa de la pandemia. Sí, bueno, eso es parte de las recomendaciones que el Fondo Monetario hizo en ese informe que mencionamos, ¿verdad? El informe del artículo 4 del año pasado, ¿verdad? En temas de gobernanza, transparencia, rendición de cuentas y algunos temas de ajuste fiscal también. Doctor, ¿cómo valora usted el quinto examen que hizo a El Salvador la Organización Mundial de Comercio y de qué manera cree usted que esto podría tener implicaciones para el país? Bueno, no estoy al tanto de los detalles de ese examen, pero en el tema, digamos, del sector externo, creo que un dato interesante es que las exportaciones están cayendo. El dato que tenemos ya para los 4 primeros meses del año, el primer cuatrimestre, indica una caída de casi 7% de las exportaciones con respecto al primer cuatrimestre del año pasado. Entonces, bueno, son temas de comercio exterior que obviamente repercuten sobre la dinámica económica, porque junto con las remesas, las exportaciones son la principal fuente de divisas para el país. Y en efecto, ese fue uno de los retos que señalaba el informe, pero también destacaba algunos aspectos como la atracción de comercio, la facilitación de trámites y también la modernización en las aduanas. ¿Considera usted que estos aspectos podrían seguir atrayendo, digamos, de una u otra manera inversión y favorecer a la economía salvadoreña en medio de un clima internacional adverso? Desde luego que sí. Además que hay un comportamiento interesante en lo que es la balanza de servicios dentro de la cuenta corriente, de la balanza de pagos. La balanza de servicios de El Salvador ha sido superavitaria desde hace varios años, en contraste con la balanza comercial, las exportaciones e importaciones de mercancías, que ha sido altamente deficitaria. Digamos, en la balanza comercial hemos tenido déficits recientes de más de 5.000 millones de dólares. En cambio, en la balanza de servicios, exportaciones de servicios de seguro, de flete, transporte, servicios financieros, turismo, ahí somos superavitarios. Entonces, eso nos está indicando que por ahí debería ir la apuesta. Todo este tipo de medidas que mencionas justamente ayudan a reforzar la competitividad del país en esas áreas. En medio de este clima internacional, ¿considera que El Salvador debería de seguir apostándole a poder mejorar este tipo de aspectos? Bueno, eso hay que mejorarlo sí o sí. O sea, independiente, es como si a uno le dicen, bueno, es bueno hacer ejercicio, dieta, sí, o sea, independientemente de tu estado de salud, eso siempre es bueno. Entonces, son cosas que uno debe hacer sí o sí.